Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este que va a ser nuestra primera entrevista de Natipis, en esta sección donde vamos a aprender cosas de nuestro ser, de cómo nosotros podemos crear paz, pero no solamente afuera, con la comunidad y con las diferentes personas que tenemos a nuestro alrededor, sino empezar con nosotros mismos. Entonces hoy vamos a estar hablando con Francisco Ortiz, que es el de la Fundación Gaia, y nos va a hablar un poco sobre lo que es el ser. Javier Francisco Ortiz es el presidente de la Fundación Gaia en Costa Rica y líder en temas ambientales en su país. En el 2012, la fundación logró que Costa Rica firmara el primer acuerdo de paz por la Madre Tierra, comprometiéndose a reconocer a la Tierra como un ser sintiente digno de ser cuidado como mamá. Francisco es profesor de Gaia Yoga o la Yoga de la Tierra, que busca enseñar que cada persona debe asumir su responsabilidad personal y descubrir que ella misma es la respuesta a todo lo que está pasando. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, bien, por dicha, sí, muy contento de estar aquí contigo en esta tarde tan preciosa. Y me haces la pregunta fundamental, ¿qué es el ser? Me preguntaste. ¿Qué es el ser? Exacto. Dentro del canal tengo una frase y un lema, y es algo que hace ya un tiempito me dijeron, y es que uno tiene que ser y no solo hacer. Entonces quería que me ayudaras a explorar eso, qué es el ser y cómo quitamos la mirada de estar haciendo y haciendo todos los días algo para simplemente existir. Hay una frase muy famosa de Descartes, que era un sacerdote, que era también un gran científico. Y Descartes se hizo una pregunta: ¿de dónde puedo partir para crear un sistema? ¿Cuál puede ser la primer piedra de donde puedo construir el edificio del conocimiento? Y Descartes tuvo una respuesta muy interesante. La primera verdad fundamental que él encontró fue: pienso, luego existo. Después de todos estos años, estos siglos que han pasado, y de toda la filosofía de otras culturas que ha venido Occidente a través de la filosofía general y a través de la psicología transpersonal, que fue en la que yo me especialicé, ahora tenemos una frase diferente. Decimos que ya superamos a Descartes. Ahora decimos: me observo pensar, luego soy. La pregunta ¿qué es el ser? Es la primera pregunta que tienes que responderte si quieres entender qué es la meditación. Y si quieres comprender cómo puedes encontrar paz en tu interior, cómo puedes definir el ser. Hacemos una definición operativa en el Gaia Yoga, que es la tradición de yoga que yo represento, que es la que estamos enseñándole a los niños y niñas en Costa Rica a través de nuestro proyecto. Decimos que la primera respuesta que puedes darte a esa pregunta es esto: soy esa parte mía capaz de observarme y pensar. Puedes vivir la vida de dos formas diferentes: observando desde afuera o observando desde adentro. Me observas desde adentro si ahora que me estás escuchando, no solo estás escuchando lo que digo, sino que al mismo tiempo estás observando lo que tu mente dice al respecto. ¿Qué pasa cuando haces eso? Apareces. Antes de eso realmente no estás. Si observas desde adentro y te molestas y vas a reaccionar, se crea una distancia entre el observador y lo observado, y esa distancia implica tiempo. El tamaño de ese tiempo es el tamaño de tu libertad como ser humano, la única libertad real que existe. Si observas que estás molesta, brava y vas a reaccionar, en ese pequeño espacio puedes decir: voy a elegir algo diferente, no voy a devolver el golpe. Nosotros vivimos en el mundo donde reaccionar es lo primero que hacemos, donde nos enseñan a que si te hacen una pregunta, inmediatamente, sin siquiera darte la oportunidad de pensar, tienes que responder, porque si no hasta te pueden estar juzgando. Entonces, ¿cómo puedo yo, digamos que
apenas estoy conociendo todo este mundo o las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden hacer, qué técnicas pueden tener para decir, oye, espera, voy a mirar y voy a observar para poder ser primero como nos estás explicando? 3 cosas. Observas a la mente pensar y eso la aquieta. Observas al corazón sentir y eso lo descansa. Y observas al cuerpo sensar, buena palabra, y eso lo relaja. Son las 3 puertas a través de las cuales el ser se comunica con el acontecer. Estabas enseñándole a niños a poder tomar esta práctica de la yoga y de la meditación. ¿Cómo para los adultos también podemos empezar como si fuésemos niños a tener esa práctica todos los días? Porque suele ser muy difícil, o sea, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que seguir. Es más simple de lo que te imaginas, sin embargo, no necesitas comenzar haciéndolo todos los días. Mínimo una vez por semana, si es una buena meditación. Idealmente 2 veces por semana. Una meditación bien hecha con una buena guía de unos 20-25 minutos. En última instancia, si la meditación solo te va a servir para cerrar los ojos y relajarte, bueno, mejor que una pastilla, pero no va a cambiar en gran cosa tu vida. Lo que ocupas es aprender a vivir así todo el tiempo. El observador encendido, vivir desde el ser. Cambiando un poquito, había una técnica que mencionaste anteriormente y era algo de decir, yo soy paz interior, creo que era. Sí, es que... ¿Cómo es eso? Si practicas el responder en lugar de reaccionar, tienes que introducir un factor que rompa la respuesta automatizada. Entonces alguien te molesta y vas a ponerte brava y responder. Es diferente. Entonces al principio usas una técnica. A los niños les enseñamos a decir, la paz empieza en La paz empieza en ti. La paz empieza en ti. Entonces les enseñamos a hacer eso para meditar y practican. Entonces el niño aprende. Los niños son mucho más inteligentes que nosotros porque todavía no se han llenado de todo este conocimiento falso. Están viviendo muy en la esencia, les falta madurez. Entonces ellos aprenden que eso funciona. Entonces si están bravos y ya no quieren estar bravos, pues ves que se va. La paz empieza en ti. La paz empieza en ti. Cierra los ojos, la paz empieza en ti. Decir más despacito, la paz empieza en ti. Si quieres profundizar, comienzas a escuchar el silencio entre uno y otro. Sientes que ya entraste como en un estado de relajación muy rico, te quedas en cualquiera de los dedos. Es como si algo fuera, te quedas en el silencio entre una palabra y la siguiente. Ese silencio es el estado de gracia, ese silencio es el estado de Dios. Ese silencio solamente eres. Yo creo que a las personas que nos están viendo, me gustaría invitarlas a que podamos empezar a practicar, a decir, la paz vive en mí. Empieza, vive, está bien, pero hagámoslo como lo están haciendo nuestros niños, que ellos son los que nos dejaron. Entonces comencemos primero en empieza, luego vas a decir vive, cuando ya sea cierto. Entonces, muy bien, la paz empieza en mí. Haces un ratito y vas observando más despacito hasta que te quedas en un espacio de silencio entre una y otra respiración. Y ese silencio es la paz. Muchas gracias, Francisco. Y les dejo un reto. Y es que tratemos de hacer así sea 5 minuticos este mantra que nos acaba de enseñar Francisco y pongamos en los comentarios qué sentimos cuando empezamos a reconocer que la paz empieza dentro de nosotros. Eso, suscribirse, porque les prometo que hay muchísimas cosas que vienen para empezar a conocer nuestro ser, para entender lo que nos rodea y para empezar a
realmente generar un